Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Es un placer estar, como siempre, con Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Con Alejandro Rosas. Ha salido el sol bajo el Monumento a la Revolución y lo celebramos enormemente. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes y gracias por poder hacerlo desde aquí. Y vamos a hablar sobre justamente el ADN de la historia, nuestro propio ADN. ¿Pero por qué? ¿De qué estamos hechos? Porque estamos cumpliendo 2 años. Exacto, esa es la respuesta correcta, Benito. 2 años al aire con ustedes. Perdí la licuadora musical. Y vamos a hablar justamente de qué estamos hechos nosotros, cuál es nuestro propio ADN de la historia. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Venga. Creo que ya los he aburrido hasta el cansancio diciéndoles cómo. El virreinato. Sí, claro, ves como si los tengo aburridos. No, lo que pasa es que llegar a México y darme cuenta de No, la a ver, historia. vamos a cambiar la dinámica. Cambiamos la dinámica. ¿Cuál sería el ADN de la historia de Benito? Ay, la comida, la gastronomía. Por eso, pero no me respondas como si fuera un examen. Coméntalo al No, público. la gastronomía, A ver bueno. qué tanto lo conoces, a ver si en estos 2 años le has prestado atención. En estos 2 años y otros muchos más, compartíamos otro programa entrañable también. Benito, siempre eres el sibarita, el que te gusta la vida desde todos los sentidos y desde el gusto de la comida. Yo te he conocido porque no nada más haces el tema de pasarla ese momento bien, sino todo lo que tiene que ver con la cultura, con lo que envuelve ese platillo, con las personas que lo estamos compartiendo, con las personas que lo inventaron. Entonces, si algo haces tú con esa curiosidad sobre la gastronomía, es hacer cultura y es hacer historia, y me encanta. Ay, Y felicidades por tu nuevo libro, justamente, que se llama Cuchara y Memoria, y ya muy pronto, ya en librerías. ¿Qué frase de él recordarías? Sin literatura no hay historia. Ah, eso. Ay, Siempre. Isabel. Te conozco bien. Yo hablo de Isabel. Y yo hablo de mí. No. Claro, yo hablo de ti. O de Isabel. Oh, pongámonos de acuerdo. 1, 2, 3. Alejandro Rosas es un fanático de la historia, particularmente desde mi punto de vista de la Revolución Mexicana. Yo creo que lo tuyo es la Revolución Mexicana. Es una máquina de recordar, es impresionante cómo Alejandro puede recordar fechas, momentos precisos, exactos, que a mí me dejan siempre muy asombrado, porque yo tengo como la visión periférica, pero él tiene la visión entomológica, o sea, va hasta el mero centro y lo desgrana de una manera espectacular. A mí la verdad es que soy un fanático de Alejandro, no solamente es un espectacular historiador, sino es mi amigo y lo celebro enormemente. Y ¿Su frase? Su frase es la de no, sí, me la sé. ¿Jamás? Jamás la historia se atrevió a tanto. Ahora, yo Isabel, bueno, de Isabel sabemos que ella se reencuentra con México luego de haber sido muy niña, haber viajado por todo el trabajo de tu papá que era en el extranjero. Y cuando llegas aquí, pues de pronto descubres todo lo que es México. Pero yo creo que hay 2 temas que te definen muy, muy fuerte. Número 1 es todo el asunto de la Nueva España, el virreinato, la conquista. Y desde luego, de un tiempo para acá, te has metido a estudiar, a interpretar a las mujeres. Además, ¿te gusta muchísimo la cámara? ¿Te gusta muchísimo la televisión? Yo, ¿será? Y eres una acuciosa investigadora porque realmente en todo lo que haces, cualquier tema del ADN de la historia y demás, es la que más estudia de todos, hay que decirlo. Y tu frase podría ser, más bien es, sigamos hablando de historia. Exacto, muchas Venga, gracias. Tal sí cual, nos conocemos, sí nos conocemos. Oye, pero fíjate, yo me acuerdo, ya como para empezar un poquito a plantear otros temas rápidamente, que es algo que me está pasando. Yo empecé muy niño, a los 12 años, leyendo mucho de la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita estoy regresando a ella. O sea, ya después de haber ido, claro, siempre vas a poder investigar, estudiar más de todos los periodos, porque finalmente lo que hacemos aquí es divulgación. Pero de un tiempo a la fecha me he vuelto otra vez un absoluto, como en mi infancia, fan de la Segunda Guerra Mundial, con las batallas, con los grandes historiadores que se han dedicado a escribir. Fecha de la batalla de Stalingrado. Empieza en septiembre de
1943 y no, en 42, septiembre del 42, y para el 3 de febrero del 43 ya está derrotado el ejército alemán. Que además has visitado esos lugares, ya has estado... Volgogrado, te fascina. Auschwitz, Hiroshima. Hay unas fotos tuyas espectaculares sí, en he esos estado lugares. en varios lugares. Pero fíjate, es curioso porque no deja de gustarme lo que hacemos en el ADN de la historia, que es recuperar la vida cotidiana, los personajes de nuestra historia. Pero otra vez es como ese gustito que siempre tuve y que me llevó curiosamente, salté básicamente de la Segunda Guerra Mundial a la historia de México con una transacción comercial. Yo tenía como 200 soldaditos de la Segunda Guerra Mundial que yo los pintaba. Yo también. ¿En serio? Y cuando llegué a la secundaria, un amigo mío me enseñó un libro de aquellos que venían en el Museo de Antropología, que eran de varios temas, y uno era de la Revolución Mexicana. Y entonces le cambié mis soldados por el de la Revolución Mexicana. Wow, Y a partir de ahí me metí a la Revolución junto con el libro de mi abuelo que escribió sobre mi bisabuelo, el coronel que se levantó en armas en Juchipila. Maravilloso, maravilloso. Para mí mi ADN es darme cuenta que cuando estoy estudiando relaciones internacionales, porque no me atrevía a estudiar historia como tal, porque en nuestra época todavía te decían, ¿cómo? Pero si eso es cultura general, ¿cómo puede ser? No, ahí fallé, erré. Y me fui a estudiar Relaciones Internacionales, que por otro lado me dio una gran visión del mundo y de lo que era México en el concierto internacional. Obviamente, mis materias todas eran históricas, mi especialidad fue completamente histórica y una tesis que lo he dicho alguna vez, la hice sobre la historia del desencuentro entre irlandeses y escoceses durante 800 años. Me parece que hablar de los pueblos, hablar de lo que somos, lo que no, lo que sí nos gusta, lo que nos hace emblemáticos, lo que nos hace especiales, es una conversación de todo el tiempo. Para mí la historia, y lo he dicho muchas veces, es quitarle la mayúscula, porque es eso que vamos hilvanando cada uno de nosotros a ese gran lienzo de la humanidad, que es la historia con mayúscula. Y me parece que todos los días hacemos historia. Por eso cuando en el ADN planteamos los temas cotidianos, me parece importantísimo, porque es de ahí donde surge la gran historia. De esas pequeñas cosas, de esos pequeños procesos, el radio, quién empezó a pintar, quién empezó a hacer no sé qué, y una cosa importantísima, la curiosidad. Y antes de que se me vaya, estoy viendo aquí que en el Monumento a la Revolución dice Carlos Obregón Santacilia, el arquitecto, pero las esculturas de Oliverio Martínez, 1938. Si no te sientas en diferentes ángulos, si no te pones a cuestionar la historia de diferentes ángulos, no ves ese dato. No había visto en los programas anteriores eso que está aquí. Qué bonito. Y es cierto, lo que nos mueve es la curiosidad, la capacidad de asombro, la posibilidad de encontrar cosas nuevas en lo aparentemente broncíneo y marmóreo, como es, por ejemplo, este espectacular monumento a la Revolución que ya me empezó a gustar. Mi propio ADN tiene que ver con la mesa familiar, con las historias, por supuesto, de la Guerra Civil Española, de la Revolución del 34 y la poesía que se decía del siglo de oro español y luego de la generación del 27. Toda esa poesía entró por mi oído y por eso decidí empezar a escribir poesía y a apasionarme por la historia y por lo que ella significaba. Creo que sin historia no somos nada, ¿no? Es nuestro punto de balance, nuestro cimiento, nuestra manera esencial y primigenia de cómo ver al mundo. Y por supuesto la comida. Sí, claro. Comida es cultura, lo he repetido hasta el cansancio. Y la historia de la humanidad y todas las historias van íntimamente ligadas con la historia de la comida. Por supuesto. Fíjate que es muy interesante porque al final todo es historia, ¿no? Parece un cliché, pero es cierto. O sea, todo es historia. Y lo que hemos pretendido en estos 2 años, pues obviamente, como decías Isabel, es rescatar mucho de la vida cotidiana, de cosas que nos siguen pareciendo tan comunes y corrientes, por ejemplo, del siglo XVIII, que la gente se sorprendiera cuando en el 1800, el gran acontecimiento del año fue que se conoció por primera vez a un elefante vivo en la Ciudad de México. Pero si tú hoy ves pasar un elefante por aquí, la gente se va a acercar porque esas son cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucha riqueza, que es lo que hemos pretendido aquí a lo largo de estos 2 años. Pero por otro lado, el ADN también está compuesto por todo lo que nos precede y lo que hemos hecho a lo largo de la vida. Por ejemplo, en mi caso personal, yo este año estoy cumpliendo 35 años dedicado a la historia. Dedicado totalmente, y 25 de mi primer libro publicado. Entonces,
pues ya lo que vas sumando son no solamente la historia, la investigación, sino las propias experiencias en el día a día. Hay tantas cosas que contar de esos 35 años en términos de cómo ha cambiado la ciudad, la política, la cultura, cómo eran en otros programas anteriores que hablábamos de la radio, lo que se oía hace 35 años. Cosas, por ejemplo, que en lo personal a mí me gusta en la Fórmula 1, cómo la Fórmula 1 de 1986-92 es tan distinta a lo que hoy estamos viendo, y así podríamos ir saltando de un lugar a otro. La gastronomía, la historia gastronómica de la Ciudad de México ha dado un vuelco de 180 grados en los últimos 30 años. En la manera en cómo se expandió, cómo se crearon restaurantes, cómo surgieron las modas. O sea, realmente todo lo que vemos en el ADN de la historia es lo que está sucediendo con una perspectiva del pasado. Y una perspectiva que además ahora es muy pertinente. Mencionabas, Alejandro, que en últimas fechas me he dedicado al tema de las mujeres. No hay nada más cotidiano, no hay nada más, incluso es necio decirlo, que la presencia de las mujeres en la historia. Hay una historiadora francesa, Marilène Paty-Matou, que acaba de lanzar una premisa estupenda en su libro. El hombre prehistórico es también una mujer. Entonces, si es algo tan evidente y tan cotidiano que las mujeres hemos estado absolutamente siempre en esos procesos, quizá intramuros en muchas ocasiones, pero también resulta que el hombre de Tepexpan es una mujer a la que se le sentó un mamut. Y la mamá de todos es una mujer, Lucy. Lucy es una mujer. Entonces, cuando te das cuenta que la historiografía no la has contado también de esa parte, en años recientes se están rescatando esas historias de mujeres, que a mí me parece fantástico. Aquí en la entrada del museo hay una foto rara, que es poco conocida, que es Carmen Cerdán, pero ya de una mujer mayor, con esos homenajes que se le hacían el 20 de noviembre. Pero fíjate, un personaje que se está buscando traer sus restos justo a este monumento de la Revolución. Y lo merecería absolutamente. Sí, claro. Lo merecería absolutamente. Ustedes, cuéntenos ustedes, por favor, cuál es su propio ADN. ¿Cuál fue la primera historia que escucharon? A la abuela cocinando mientras contaba cómo llegaron los revolucionarios a Tlaxcala, lo que ustedes quieran. Pero ¿cuál fue ese primer momento en que dijeron, la historia es algo muy importante y es parte de mí mismo y sin ella no sería quien soy? O la historia yo les aseguro que si indagan ahí con los abuelos o le preguntan a sus padres, la primera vez que vieron la televisión, el día que llegó la radio, o el día que escucharon la radio. La llegada del hombre a la luna. Claro, por supuesto. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente ahora que es el mes de noviembre. O sea, uno de los momentos más emocionantes para mí que estaba iniciando la carrera de Relaciones Internacionales fue presenciar la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Maravilloso. O sea, increíble por televisión, viendo el júbilo de todo lo que había significado ese muro, que desde 1961, de un día para otro, los rusos empezaron a poner alambre de púas y terminaron construyendo un muro, el muro de la sinrazón y lo que quieran, pero ser testigos de eso, lo que nosotros ahora podemos contarle a nuestros hijos o a los nietos, pero también si siguen preguntando a los abuelos, a los padres, ¿habrá algo que les llamó la atención? Yo fui al Juego Inaugural de México 70. Oye, mi padre estaba Yo fui al Juego Inaugural de México 70, sí. Mi padre vio al Tlaloc transitar cuando fue el Museo de Antropología. Oye, yo vi en televisión, les voy a contar algo rapidísimo. Cuando las Torres Gemelas, cuando se impacta el primer avión el 11 de septiembre del 2001, yo estaba saliendo del gimnasio, de las pocas veces que he hecho ejercicio en mi vida, y dije, ¿quién quiere estar viendo ahorita la película Duro de Matar tan temprano? ¿De verdad? Duro de Matar no pasa eso. No, pero pensé una cosa así, una película que yo no he visto de ese género. Increíble lo que pasaba en la historia, pero así son los momentos. Lo que están diciendo mis compañeros es que todos somos historia y todos hemos pertenecido a parte de la historia, no solo familiar, sino social, política del país. Yo me siento muy orgulloso de haber vivido en la misma época en que vivió Nelson Mandela, en que llegó el hombre a la luna, en que vi por televisión a los Beatles en vivo. O sea, creo que... Haber visto la disolución de la Unión Soviética. Haber visto la caída... Y crecimos con la idea de que ese conflicto iba a ser eterno, la caída del comunismo, o sea... Tantas cosas a nivel internacional, lo del 2001 que mencionaba, pero también las cosas a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo ha cambiado alternancia del nuestro país? 2000, Perdón, el movimiento democrático. Una mujer presidenta. Claro, cómo el movimiento de las mujeres realmente ha llegado también.
ADN40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Les quiero preguntar algo. ¿Cuál es el peor momento de la historia, lo que no te gusta hablar de historia, a ese que sientes que no está en tu ADN? Qué buena pregunta. A mí me cuesta mucho trabajo el virreinato. Okay. Lo hemos discutido muchas veces, me parece una parte como medio oscura en donde no sucedieron muchas cosas, o por lo menos ya voy descubriendo muchas más. Claro. Pero me costó mucho trabajo, esos 300 años me pasaron un poco en blanco, si no fuera por Sor Juana Inés de la Cruz, por los platillos conventuales y por un par de cosas más, la verdad es que como que no es parte de mi ADN. Claro, pero quizás no es porque, o sea, es porque no es... Es por por ignorancia. Okay. Pero la maravilla de la ignorancia es que puedes aprender cosas. Que eso es fantástico, que es maravilloso, pero no hay una parte en la historia que dices, no quiero hablar de ese proceso, de verdad lo odio, no quiero hablar de eso. ¿No? ¿No tienes tú? No. ¿Tú, a ver? ¿Tú? No, pero conozco gente que, por ejemplo, te dice, por Dios, no quiero hablar de la revolución, odio ese proceso. No, yo creo que estamos aquí en buena medida porque podemos hablar de todo. Claro. Es decir, independientemente de que tengas tirria. A mí cosas que me causan tirria es, por ejemplo, cuando en vez de buscar un título increíble, como cuando nos mandas algún tema, Isabel, deberían ver los títulos de La Corchea y el Horticón, interacción y propuesta en el siglo XVIII. O sea, estos de la cultura, dinámica cultural de las instituciones posrevolucionarias. Claro, yo sí le tengo tirria a la historia académica que no está hecha para divulgar. Yo le tengo tirria a la historiografía, ahora que lo estás diciendo. Claro, pero a la historiografía. Pero Benito, la historiografía no tiene por qué ser aburrida. Con un buen rigor y contarla, como tú siempre has dicho, con literatura. Contarla como un cuento. Contarla como un cuento es muy agradable, pero sí le tengo tirria a esos trabajos que únicamente son para 3, 4 historiadores y que además si tú hablas de ponerlos en la televisión... Y que tienen más notas al pie de página que texto escrito. Pero yo fíjate que yo creo que son necesarios. Claro, porque son tan acuciosos que de pronto te encuentras en 300 páginas de estudios y 3 datos así increíbles, bueno, que ya valió la pena. Gracias a eso yo escribí mi primera novela. Gracias a no saber qué había pasado con Plutarco Elías Calles en febrero de cuando va a visitar al niño Fidencio. Polvos, tu novela, es muy buena. Nadie lo sabía, entonces, y Torreblanca no lo tenía registrado, hasta que logré descubrirlo y por eso está escrita la novela. Por supuesto que son necesarios.
A lo que me refiero, la tirria es a que se quieran hacer inalcanzables, porque la historia es nuestra y si tú tienes la gracia de tener esa investigación y aventarte un tabique de 450 páginas, está perfecto, nada más. Lo aplaudimos. Sí, divulgarlo. Pero no tenemos por qué leerlo. Y tampoco tenemos por qué hacer la divulgación sin rigor académico. Eso es algo Eso que también es siempre cierto. es importante. Aquí es cierto, aquí hay divulgación, estamos intentando hacer llegar la historia de una manera amable, suave, hasta risueña muchas veces, pero hay rigor académico. Porque creo que otra de las cosas que tenemos que hacer, y lo hemos hecho en 2 años, es dejar lo solemne de la historia. Es horripilante la solemnidad. Sí, de Al acuerdo. final, la historia fue hecha y ha sido hecha y seguirá siendo hecha por seres humanos. Y los seres humanos, aunque parezca una obviedad, Van al baño. respiran, van al baño, se enferman, se ríen, se equivocan. Entonces, bailan, cantan. Se desnudan en la playa y nadan en Guaymas. Hacer todo eso como algo que fuera un sacrilegio me parece que era de otra época. O sea, esa solemnidad de los personajes se acabó. Hay que acercarlos a como eran realmente. Claro. ¿Les gusta nuestro ADN de la historia, que no es nuestro, es de ustedes? ¿Por qué no nos mandan datos? ¿Por qué no nos mandan aquello que les Y gusta? regalos, porque estamos cumpliendo 2 años al canal. Me encanta. Aquello que, les, 40, a nombre de aquello los que les tres. gustaría oír, por favor, oír y ver con nosotros. Mándenos mensajes, por favor. Estamos aquí en el ADN de la historia para servirlos en el mejor de los sentidos, para todos juntos hacer la mejor de las historias. Por supuesto. Indudablemente creo que estamos empezando en esta nueva etapa. El ADN, bueno, son 2 años ya, pero obviamente hay muchas cosas de las que hablar. Por eso de pronto quizá se sorprendan cuando dejamos de hablar de personajes y nos metemos al cine o a ciertas películas o a la literatura o nos metemos ahora sí hasta la cocina o al deporte, porque al final creo que la idea de la historia es recuperar todos los ámbitos de la vida de las personas, del ser humano y de las sociedades, ¿no? Oye, y yo les quiero compartir y les quiero confesar que dentro de mi ADN tengo 2 fetiches cuando estoy estudiando historia, cuando voy a buscar libros de historia. Primero, obviamente, es el tema, me decías, de la imagen. Me gustan mucho los zapatos. Y también a tu público. Ay, bueno, me encantan los zapatos. ¿Cuántos pares tienes? No los he contado porque se ¿Pero me haría cómo una cuántos? grosería, más de 100. Bueno, no soy una grosería, no es una grosería. Estos son los únicos que tengo. Pero sí, Y tengo mis muchos tenis. zapatos. Y los libros, me encanta, lo reconozco. No me alcanzaría 2 vidas para leer todos los libros que tengo y voy a seguir Porque recibiendo escucha, más. Se lo dije a mi sobrino una vez cuando frente a mi biblioteca me dijo, ¿leíste todos? Sí, te preguntan mucho y yo eso. y yo le dije, no todos son para leer. O sea, hay libros de consulta en los cuales lees 2 páginas donde estaba aquello que estabas buscando y punto. Yo me acabo de deshacer Tienes de que como tener. 100 libros. Y tú quedaste que me ibas a compartir, estoy esperando mi cajita. Porque, o sea, creo que unos son para leer y vámonos, se Sí. acabó. Otros, que son los mayor que están en casa, por como me dedico a la historia, necesito tenerlos ahí porque son de consulta. Claro. Claro. Pero hay muchos que digo ya, que rolen por otras manos, que rolen por otras mentes, que rolen por otros ojos, porque al final el libro siempre le va a dar algo a alguien a quien llegue. Claro, y confesando, de mi ADN, donde más me gusta trabajar es en las bibliotecas de todas las universidades o de algún museo y demás. ¿Ustedes tienen algo que confesar con el tema de la historia? Confieso que como yo empecé mi carrera dentro del ámbito periodístico y tenías que escribir rápidamente, porque si no llegaba el jefe de redacción a decir, ¿tienes 10 minutos? Puedo escribir en cualquier lado. Y es maravilloso porque además eres súper prolífico, porque eres rapidísimo para escribir Yo también y súper sin bien. problema. O sea, Ninguno. puedo tener la tele prendida y que se estén peleando mis hijos y que los gatos maullando y los perros. Puedo aislarme Te totalmente. O sea, abstraes. no necesito el espacio ideal, la taza del té humeante, 0. O sea, a la hora que sea. Yo sí tengo mi ritual para escribir, por eso soy mucho más lenta. Pero claro, cada uno tenemos Mucho más lento. Ok, bueno, lo confieso. Pero a ver, lo que importa es el resultado, no importa el tiempo que te Claro, también, que le eso es verdad. dediques. Eso es cierto. Pues eso es nuestro ADN. A ver, nuestros últimos libros. Isabel, Más recientes. ¿qué hay tuyo en librería? Está Cara Cruz, Miguel Hidalgo, con Carlos Silva, y está Las hijas de la historia, que es el primer volumen, y está a punto de terminar, porque soy lenta, estoy a punto de terminar, Hijas de la historia, la segunda parte. ¿Tú? Yo está saliendo en estos momentos, o sea, ya para estas alturas ya debe estar en todas las librerías, Cuchara y Memoria. Me volví loco y hice una suerte
ensayo, crónica sobre comida, que no cocina, sobre comida, sobre esas comidas que me cambiaron la percepción. Padrísimo. Y me divertí muchísimo. Y entra desde la evolución al fuego, a la química, a los sabores. ¿Tú? Bueno, y además lo va a estar presentando en la Feria de Guadalajara, ojo ahí. Yo tengo La silla embrujada con mi querido amigo Carlos Silva, que lo vamos a presentar en Guadalajara, y una vuelta, acabamos de hacer emerger otra vez al Titanic en el Cartas desde el Atlántico, el Titanic y la Revolución, una nueva edición que también la presento allá en Guadalajara. Allá el 30 nos de vemos, noviembre. porque se la Así presento que yo. Esto está por aquí, esas son nuestras obras. Y es un inmenso placer escribir para ustedes. Nosotros no existimos sin ustedes que están ahí del otro lado, leyéndonos, viendo el programa, dándonos ideas, chuleando los zapatos de Isabel. Eso se oyó muy Vicente Fernández. Nosotros no somos nada sin nuestro público, pero es cierto. Es cierto, Pero es cierto. Cuéntenos de ese ADN de ustedes, ese ADN que los mueve y que les hace disfrutar tanto la historia. Así es. Muchas gracias. Es un inmenso privilegio poder estar en esta pantalla todos los domingos a las 4 de la tarde en ADN 40. Nos quedan 3 minutos. ¿Qué más podemos contar en 3 minutos? Venga. 3 minutos en silencio de reflexión. No, muchas gracias. No. Los personajes. El primer libro de historia que cayó en tus manos y del cual te enamoraste. La historia universal en la primaria, de verdad. ¿Sí? Me fascinaba, se me El que, hacía el que precioso. tenía a la patria en la No, portada. me tocó en Colombia y era un libro maravilloso y el sistema era de guías. Lo que tenías que hacer era tú investigarlo, y me acuerdo perfecto que las ilustraciones eran muy llamativas, la pasta era muy dura y la editorial era Norma. No se me va a olvidar nunca, me gustó muchísimo ese libro de historia en la primaria. Estaba yo en tercero de primaria en Medellín, Colombia. A mí la Guerra Civil Española de... ¿Hugh Thomas? De Hugh Thomas, que fue de los primeros libros que a los 14, 15 años llegó a mis manos. Entraste por la puerta grande. Por la Wow. puerta súper grande. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo creo que tendría 12 o 13 años, me voló los sesos la novela de Juana Mateos, El Sol de Mayo, que es todo lo que es la intervención hasta la caída de Puebla del 63. Ahí, Pero fíjate, novela histórica que me voló los sesos. Corazón de Piedra Verde de Salvador de Madariaga, a los 14 años. a mí esta del Sol de Mayo, y luego, así también, La Sombra del Caudillo. Sí, fue. Wow, maravillosa. A mí también. Oye, y actualmente terminé Cira, de María Dueñas, muy interesante también, Muy es la bien. parte de segunda María- parte. María escribe muy bien. Maravilloso, pero empecé con El hombre que amaba a los perros. Es una joya de Leonardo Estoy fascinada Padura. de Leonardo Padura, es mi novela Es la histórica. historia de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. Y está contada espectacular. Hablando de revolucionarios y de cosas magnas. Ahora sí ya casi nos vamos. Desde el monumento a la revolución, donde nos está pegando el sol por arriba, y los espíritus de los que aquí están enterrados, que son Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Pancho Villa, Francisco y Venustiano Madero. Carranza y Francisco Madero. Nos vamos a despedir de ustedes, no sin antes decir que gracias por estos 2 años. De verdad, muchas gracias. Estamos para servirles. Gracias a ustedes y gracias a ADN 40, que es nuestra casa ya desde mucho más que hace 2 años. Gracias, chicos. Feliz aniversario y por muchos más. Felicidades. Gracias.